Hoy les traigo una historia que habla de decisiones, de cambiar el rumbo y de tomar el control cuando más lo necesitamos. Este episodio llega gracias al patrocinio de Didi y su nueva función Pon tu precio. Así como nuestros invitados toman decisiones importantes en su vida, pues ahora tú también puedes decidir cuánto pagar por tu solicitud en la app de Didi. ¿Quieres ahorrar? Puedes proponer un monto más bajo. ¿Tienes afán? Ofrece un poco más y haz match con el conductor más rápido. Tú eliges. Tú tienes el control. Descarga la app de Didi y descubre cómo Pon tu precio puede adaptarse a tu forma de moverte. Y ahora sí, vamos con nuestra historia de hoy. Una historia que me tocó profundamente, porque nuestra invitada no solamente desafió lo imposible, sino que aprendió a negociar con la vida misma y resignificó el sentido de vivir con cada decisión que tomó. Hola, bienvenidos a Buscando el Latido. Yo soy Ale, tu host de confianza y estoy muy feliz de tenerte aquí hoy. El episodio de hoy, oigan, es demasiado especial porque, bueno, ya empezamos esta temporada en el que les voy a traer como historias extraordinarias y, ay, no sé, pero es una historia muy bonita porque, bueno, hace mucho tiempo vi una película que más adelante ustedes sabrán qué película es porque es una película muy famosa. Y, bueno, esta historia llegó a mí por una conocida. De verdad que es demasiado, demasiado inspiradora. Entonces, pues les voy a presentar a Ana María Tovar. Bienvenida, Ana. ¿Cómo te sientes? Hola Ale, muy bien. Muy bien. Sí, Yo estoy feliz. nerviosa. Yo también, pero siento que va a ser lindo. Sí, total. Bueno, Ana nació con fibrosis quística. ¿Tú podrías contarnos un poquito qué es la fibrosis quística? Y Ale, mira, la fibrosis quística es una enfermedad genética. em, es cuando en tus células no funciona el canal del cloruro de sodio. Ok. Esto es muy médico, Sí. pero entonces lo que hace es que tus secreciones de todo el cuerpo sean un poco más espesas que las de las personas que no tienen fibrosis quística. Y eso hace pues que a nivel pulmonar y a nivel digestivo y a veces a nivel reproductivo también sea, digamos, estos conductos se vean interrumpidos por estas secreciones espesas y particularmente en los pulmones, digamos que sean como un foco de infección porque el moco se queda ahí pegado, o sea, el moco que todos tenemos se puede quedar ahí como atascado, no se moviliza bien y ese puede ser un foco pues de Sí. infecciones. Entonces, pues desde muy chiquitos tenemos que empezar a tener tratamientos para que estas secreciones se puedan movilizar un poco mejor y pues a nivel digestivo también pues tenemos que tomar algunos medicamentos porque esto hace que nosotros no asimilemos los alimentos como deberíamos. Entonces, pues más o menos es eso. Ok. Eh, Se oye un poco sencillo, no es tan No es tan sencillo. sencillo. No, no es tan sencillo. Pero creo que hoy en día ya hay muchos tratamientos que, digamos, hacen que la vida de las personas con fibrosis quística sean un poco más llevables y digamos que la expectativa de vida también sea un poco más larga. Más larga. Pero esto es algo con lo que tú naces. Yo nazco Es con esto. genético. Es genético. Para que se dé, siempre se tienen que encontrar 2 personas que tengan el gen. Digamos, tú puedes tener el gen, no eres sintomática, pero si te encuentras con una pareja que también tiene el gen, pues ahí se abren las posibilidades de tener hijos con fibrosis quística. Digamos, en mi caso, en mi familia, mis hermanos no tienen fibrosis quística, el mayor es portador, el de la mitad no tiene nada, ni es portador ni sintomático, y yo soy sintomática. Y tú, bueno, pero viniste con un propósito muy lindo. Así es, eso Así que parece. sí. Sí, ¿tú sientes que esta enfermedad para ti fue una bendición o cómo la has sentido a través de tu vida? Ale, yo creo que todo eso ha ido cambiando, porque al principio, bueno, cuando yo era muy chiquita, digamos que yo era muy inocente en el tema, desde siempre mis papás me explicaron de qué se trataba la enfermedad o pues la condición, em, como que yo lo aceptaba y digamos que con mis amigas de ese entonces, pues todas sabían que yo tenía una condición, que tenía que hacerme algunos tratamientos. Pero a medida que fui creciendo y que fui siendo consciente de pronto como de lo que implicaba tener esta condición, siento que yo ahí cambié eh, como lo que yo pensaba de mí y empecé a forjar ciertas creencias sobre mí, sobre lo que mi vida iba a ser.
Y digamos que ahí se tornó un poco más difícil, porque claro, yo me daba mucha pena que supieran que yo tenía fibrosis quística, sobre todo ya en la adolescencia con niños y no sé qué, y con nuevas personas que van llegando a la vida. A mí me daba mucha pena y sobre todo era porque yo no quería que pensaran que yo era menos o que yo no podía hacer las cosas porque tenía una condición. Y llegué a tal punto de mi vida donde peleaba un montón con mi cuerpo, con la enfermedad, me sentía con mucha rabia, con mucha frustración. Siempre era como, pero ¿por qué a mí? ¿Qué estoy pagando? Pero luego creo que hay un punto de quiebre en mi vida y como que empieza un proceso de transición y transformación de todo ese dolor, toda esa rabia, como entender y hacerme cargo de lo que vine, a lo que vine a hacer con esta condición, porque pues yo creo firmemente en que nada es coincidencia en la vida. em, y creo que en ese punto como de transformación del dolor, ya digamos hoy creo que es una bendición. em, y sobre todo, gracias a esa condición, soy quien soy hoy por hoy y tengo como ciertas cualidades que yo creo que me hacen ser un ser humano especial, como que, digamos, tengo mucha empatía por las otras personas, soy muy sensible, porque yo he estado en momentos muy difíciles donde he visto la oscuridad completa. em, y a veces uno juzga muy fácil a las personas como, ay, es que esta persona es toda brava. Pero claro, de pronto hay una historia detrás que esa persona no ha podido tramitar. Entonces, hoy por hoy sí siento que es un camino muy lindo, que es un camino que hoy quiero poner al servicio de muchos, pero no fue siempre fácil, No siempre fue no. así, obvio. Y tú, bueno, tú me contabas que de alguna manera no podías hacer las mismas cosas que tus amigos cuando eras pequeña en la adolescencia. ¿Qué situaciones vivías diferentes? Digamos, no podías correr. Si iban a un paseo en una piscina, ¿no te podías meter a la piscina o cuáles eran esa situación? Pues mira, Ale, de chiquita, digamos, o sea, no había como mucha diferencia y la verdad por eso tampoco la gente sabía mucho, porque yo No. me veía como una persona completamente normal. Ya un poco más grande, sobre todo en la universidad, cuando, pues, digamos, mi nivel, o sea, la vida ya requiere como más autonomía mía. Como te decía, yo siempre traté de hacer todas las actividades que todos mis amigos hacían, salir de fiesta, viajar, todo. Pero sobre todo en los últimos años, sí, mis pulmones me empezaron a afectar un poco. Entonces ya caminar para mí, sobre todo en Bogotá, que tenemos una altura de dos mil Bien alta, seiscientos sí. era muy difícil. O sea, para mí caminar una cuadra todo el tiempo, o sea, lo hacía y yo creo que yo siempre me llevé a tope, lo hacía, pero me costaba un montón y no sé, 100 pasos que tenía que dar, los 100 estaba pensando como ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. Em, Eso obviamente ya en un punto correr, pues para mí no. Subir escaleras tampoco, ya en un punto empezó a ser mucho más difícil, pero también era muy lindo porque, digamos, con mis amigos, cuando salíamos de fiesta o algo así, pues yo les decía, no, pues no puedo subir esas escaleras. Y todos me ¿Te cargaban? cargaban, sí, Ay, qué sí. lindo. Entonces, como que de alguna manera, claro, yo dejé de hacer muchas actividades, pero como te digo, le encontraba la solución. O pues ya había cosas como que, bueno, ya, eso no lo hago. Y ya ahí te retirabas y no Sí, lo o hacías. sea, correr, pues no lo hacía. O ya cuando empecé pues digamos la terapia de rehabilitación pulmonar, que después te contaré un poco de eso, ahí sí hacía ejercicio, pero pues siempre con oxígeno. Y todo Claro. esto era porque yo ya estaba utilizando y necesitaba oxígeno. Entonces, y yo salía mucho sin oxígeno. Entonces, claro, Porque eres pues rebelde. claro. Sí. Sí, pues el oxígeno fue un tema muy Claro. difícil. Tiene que ser incómodo, pues andar como Sí. con un tanque y es como una manguera, ¿no? Sí, yo Claro. tenía un concentrador portátil. Pero claro, yo me acuerdo que chiquita para mí lo más duro era como si yo iba a necesitar oxígeno Más grande. más Sí. grande. Y para mí era como un punto que yo no iba a llegar y llegué a ese punto. Entonces, también fue un proceso de aceptación porque claro, si tú ves a una joven
Pues, con oxígeno, pues, es raro, y la gente te mira. O sea, yo me acuerdo la Sí, primera vez que yo viajé con el oxígeno, pues, todo el mundo me miraba, y yo era como: "¿Por qué me miran? No me miren, sí, de una es una no maleta. tengo nada". Entonces también fue un proceso de aceptación, y ya después creo que lo acepté, lo disfruté, ya a veces salía con eso, digamos, a la casa de mis amigos, molestábamos con eso, entonces ya Ya se hizo sí, parte de ti. ya se hizo parte de mí en algún A ti punto. siempre te dijeron que tenías una expectativa de vida. Te decían como, bueno, tú vas a vivir hasta los 30 años, ¿sí? Ujú. ¿Eso en algún momento te hizo ver la vida de una manera diferente? Sí, me la hizo ver diferente, pero no de buena forma. Porque, claro, yo creo que mucha gente que le dicen: "Te quedan 6 meses", pues trataría de vivir Lo lo más máximo. posible, lo máximo, feliz, disfrutar. Pero claro, yo como, digamos, era de más o menos una paciente terminal, pero esto fue mucho tiempo, o sea, desde que nací es como te dicen: "Esta es la expectativa de vida". A ti se te vuelve más como o pues a mí, se me volvió más como un tormento. Y Claro, fue como bueno, yo voy a durar hasta los 30 y no había hecho tampoco el proceso, y ni tenía la madurez como para hacerlo. Igual uno es chiquito. estás muy chiquita. Sí, y como que uno ya empezar a hablar de la muerte y todo esto, pues no es tan fácil. Entonces yo molestaba mucho con eso. Yo era como: "Ay, igual me voy a morir a los 30". Y todo el mundo No, era como, pero okey. pero, cuando yo ya me empiezo a acercar a los 20, 21, y tengo una muerte muy cercana de alguien especial, ahí sí ya es, Dios mío, me quedan 9 años, 9 años. ¿y qué Ahí voy a tenías hacer? 21. Sí, Y esta persona que falleció de fibrosis quística. ella falleció de fibrosis quística, y a mí me da muy duro porque, claro, prácticamente nadie en mi vida sabía de mis amigos quién era ella, Mm, sino que la familia de ella ayudó mucho a mi familia, como cuando fue el diagnóstico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque, pues, en el 93 cuando nací, pues, no había Internet, o sea, las cosas eran muy distintas, y tampoco se conocía mucho de la condición acá, pues, en Colombia, porque, pues, los pacientes no eran muchos, la mayoría eran niños que de pronto no estaban diagnosticados correctamente, em entonces muchos fallecían por neumonía, pero pues eso de pronto tenía un diagnóstico mucho más allá. Entonces esta familia, pues ayuda y acoge mucho a mis papás, les enseña, les cuenta, digamos que en estas situaciones las redes de apoyo son muy importantes. Y ella siempre estaba ahí, como que su nombre era Mariana, entonces Mariana siempre hizo esto, Mariana hizo lo otro, Mariana se fue a estudiar, entonces yo era como, yo puedo, si yo ella también puede, yo puedo. puedo. Exacto. Okey. Como que uno también deposita mucho o ve en un espejo a la otra persona, entonces ella era mayor, entonces yo era como, no, yo puedo hacerlo, yo también. Y ella fallece a los 31 años. Entonces, ¿Tú podías comunicarte con ella directamente o tenían que mantener una distancia y pues, digamos, nosotras nos vimos en persona una vez. Yo estuve en la casa de ella con sus papás, hicimos como un asado, una comida. No pasó nada, no pasó no nada? pasó nada, pero sí no es tan bueno como que uno Que esté pacientes de fibrosis quística exacto, compartan juntos. exacto, porque, digamos, cuando tú en tus pulmones tienes Ujú. unas infecciones, la mayoría de veces son por bacterias, que son bacterias que, a las personas que no tienen esta condición, pues no les hacen nada, pero a nosotros sí. Entonces, al estar con otra persona de fibrosis quística, puede haber intercambio De como esas de esas bacterias, bacterias. Entonces, yo me puedo contagiar de la que o tú tú le puedes tienes. contagiar a ella. Exacto. Entonces era Entonces, como tu amiga, pero sí, y cibernética. no era como que habláramos, No, pues porque igual ella era mucho más grande, mm, pero sabíamos siempre una de la de otra. la otra. Y ella creó la Fundación de Fibrosis Quística en Medellín, ella era de Mm, Medellín. Entonces también era muy bonito ver eso, como su proactividad. Sí, como que como su era un disposición a sí, todo. era como un modelo a seguir para mí. Y ella fallece y para mí, claro, yo estaba entre los 22, 23 años y yo digo como, o sea, esto sí es verdad. O Sí sea, sí me pasa, quedan, sí. 8 años, 9 años, y yo creo que, pues no, no creo.
yo entro en un proceso de depresión y tristeza profunda, em, porque empecé primero a aceptar la enfermedad y a decir: "Okey, sí, tengo esto", pero también un proceso de duelo, y de duelo frente a Mariana, frente a mi vida, frente a lo que iba a pasar, frente a de pronto esas cosas que yo creía que no iba a poder vivir. Em, entonces, sí, como que esa sentencia de pronto de la medicina sí me afectó mucho a mí, que de pronto, no sé, si uno tiene algún acompañamiento permanente, pues uno puede empezar a gestionar eso, pero pues yo no lo tuve y no por ninguna razón en especial, simplemente no lo tuve, pero sí fue siempre un pensamiento ahí latente, em, y que cada vez se iba intensificando, intensificando más. Y bueno, a ti te dicen, tienes hasta los 30 años, pero en dado caso que tú tengas un trasplante de pulmón, tienes más esperanza de vida. Sí, digamos, a nosotros también siempre nos dicen como, bueno, en algún punto de la vida vamos a necesitar un trasplante, em, pero uno también dentro de su inmadurez emocional, pues dice como a mí no me va a tocar eso, o sea, a mí, cómo va a pasar eso a mí? O sea, ya. Pero claro, ya en un punto de la vida mis pulmones pues ya estaban bastante afectados y pues sí, habían diferentes opciones, que gracias a la vida tenía opciones, porque pues hay personas que pues no No tienen. tienen el cáncer. Exacto. Entonces yo tenía esta opción del trasplante o tenía una opción de unos medicamentos nuevos que estaban sacando en ese momento, que son unos moduladores genéticos, o sea que ya son directamente al ADN y te van haciendo como el cambio. Esto es una locura. Wow. Sí, Y funciona. sí, Oh, wow. sí, hay mucha mejoría. Digamos, tus pulmones igual siguen teniendo la condición, pero sí hay una mejoría significativa. Yo en el 2019 como que empecé a estudiarlos y en Colombia no es tan fácil adquirirlos, digamos, hay que hacer un proceso, porque además son medicamentos muy, muy costosos. Pero pues digamos, yo estaba como entre eso o el trasplante. Y ya cuando entró al programa de trasplante, me conocen y todo, pues yo, como te digo, yo pensaba que iba a ser a largo plazo y que pues esto iba a ser años. Después sí que Sí, todavía, pues que tú después, estabas bien. sí, o sea, pues sí, o sea, si tú me veías y el doctor me lo decía, como pues Ana María, igual tú tienes una vida medianamente normal y ok, pero cuando me hacen estos exámenes que literal te revisan todo el cuerpo para ver cómo estás y para ver si eres apta para un trasplante pulmonar, pues ya el doctor me dice como Ana María, esto no es tan a largo plazo, esto es más como mediano, corto. Sin embargo, yo en ese momento no entro a lista de trasplante porque estaba muy bajita de peso y tenía un tema de gastritis. Y digamos que esos dos eran como indicaciones para un En el trasplante trasplante. pulmonar. Porque no solamente afecta a tus pulmones, sino también tu sistema digestivo, Sí, ¿cierto? Porque es me- en sí como la mucosa produce el cuerpo por dentro. sí, y Ok, entonces hace que el páncreas funcione distinto, claro. el asimilar la comida pues funcione distinto. Sin embargo, cuando a mí me diagnostican, o sea, a mí me diagnostican sobre todo por el sistema digestivo, porque yo estaba muy malita, estaba desnutrida, porque todo lo que me daban mis papás, pues pasaba derecho y No me lo daban estabas unos absorbiendo. cólicos terribles. Pero cuando pues ya hacen todo el diagnóstico y empezamos todos los tratamientos, yo ya me estabilizo un montón de la parte digestiva, pero cuando ya soy más grande y empieza todo el tema de la depresión, de la tristeza, de trasplante pulmonar, yo ahí estoy muy bajita de peso. Em, y muy relacionado a cómo yo estaba emocionalmente, ¿sabes? O sea, como Sí, eso que te iba a decir. sí, o sea, mis pulmones obviamente estaban consumiendo mucha más energía tratando de respirar y por eso estaba tan flaquita también, pero también muy relacionado a la tristeza que yo tenía, a la desesperanza de la vida, que yo decía como, pues Es- ya, o sea, sí, igual se va a acabar. no le veías como sentido No, a nada. no. Y en ese punto de tu vida, ¿tú tenías sueños, pero esos sueños se desmoronaron? ¿O sí pensabas en quiero hacer esto o quiero llegar a lograr, quedó en no quiero hacer nada? Pues Ale, yo creo que o sea, como por el mismo pensamiento, siempre yo voy a durar hasta los 30. 30. Yo creo que yo nunca me logré proyectar
como a un futuro de quiero, o sea, yo sí tengo sueños, obviamente, y yo decía cómo me gustaría irme a estudiar y todo esto, pero eran sueños muy como secundarios, ¿sabes? Como Mm, que yo sabía que primero tenía que resolver esto. claro. Y muchas veces cuando, digamos, yo terminé en la universidad, em, yo ya estaba pues enfermándome mucho más, entonces yo también decía como, pero ¿quién me va a contratar sabiendo que necesito como cierta flexibilidad de tiempo, que a veces amanezco enferma porque sí, no significa que es que tiene una gripa específicamente, sino que me siento mal? Entonces para mí también fue muy difícil como entrar a ese mundo laboral. Igual entré porque pues la vida es muy, muy bonita y te va poniendo regalos, pero para mí era muy difícil porque yo decía como, pero ¿quién va a aceptar Quiero esto? contratarte. Sí, Mm, o pues quién va a tener esta flexibilidad, ¿sabes? Entonces también en ese ámbito como de laboral, pues también ha sido como donde me ha ido llevando la vida, que ha sido hermoso, ha sido perfecto, pero sí, digamos, hoy en día, que ya estoy viviendo la adultez y que sí se materializó la vida adulta y que sí lo puedo claro. hacer, como que en este momento estoy como, bueno, ¿y ahora qué ¿Y ahora hago? qué hago? ¿Qué ¿Tú tengo ahorita que? cuántos años tienes? Voy a cumplir 32. O sea, lo Sí, superaste. total. Llegué, Dios mío. Llegaste. Sí, o sea, impensable, totalmente Impensable. impensable Y todo eso es gracias al trasplante de pulmón. al trasplante. Sí, el trasplante de pulmón, siempre he tenido esa pregunta. A ti te dicen, bueno, entras a una lista y cuando sale el donante, a ti te dicen como estos son los riesgos. Y los riesgos son o vivir o desvivir, Mm, ¿cierto? ujú. Y te hacen firmar el consentimiento. ¿Qué Sí, sentiste en ese o momento? sea, mira, cuando tú empiezas el programa de trasplante, ahí obviamente te cuentan todo de qué se trata, qué implica, qué resultados puedes tener, qué puede pasar, obviamente los riesgos, igual pues uno medio lo sabe, Mm, los riesgos que hay durante la cirugía, los riesgos que hay durante la espera en la lista, porque pues también hay gente que esperando. esperando y que se queda esperando. Sí, porque no es muy fácil, ¿no? No es fácil. Y obviamente los riesgos que hay después, todo esto, o sea, desde el minuto uno a ti te dicen todo, pero todo es un proceso y tú lo vas como procesando poco a poco. Entonces, yo me acuerdo mucho que otra paciente que hacía parte del grupo de trasplante, bueno, ella está, o sea, ella quería como trasplantarse y no sé qué, y lideraba y bla, 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 como los grupos de los pacientes y no sé qué. La llamaron a trasplante, se fue feliz, dichosa de todo. Y cuando entraron a la cirugía de ella, el doctor me cuenta que sus pulmones y su corazón estaban muy fibrosados, em, y que literalmente fue un trasplante casi que perdido, porque Mm, pues fue muy difícil. O sea, ellos igual lo hicieron y ella salió de cirugía, pero pues ella se quedó en no después, resistió, no claro. resistió. Entonces a mí me da, o sea, me dio muy duro porque yo decía, pero si ustedes entraron antes de hacerle el trasplante, ¿por qué la trasplantaron? O sea, le hubieran dado un poquito más de años de vida o días o lo que sea, ¿por qué lo hicieron? Y entonces el doctor me decía, Ana María, porque ella había tomado una decisión y ese era el riesgo que se tenía que asumir de haber tomado esa decisión. Y para mí ahí fue como, o sea, fue Mm, como entender como la responsabilidad de tus decisiones, y de hacerte cargo de ellas, independientemente del resultado. Pero para mí fue como, okey, o sea, si yo decido esto es porque estoy completamente segura, porque creo firmemente que va a salir bien, y si no sale, bueno, ya, lo pues ya, intenté, ¿sabes? sí. Pero claro, es un proceso, pues, uno llegar a decir: "Acepto con todos los riesgos posibles", Mm, que hoy en día digo fue la mejor decisión que pude haber tomado. obvio. Sí, Ahorita te dicen que tienes una esperanza de vida también, o sea, tú sí me sigues la han dicho, pero yo ya ya, digo, no o te creo. sea, no. No, yo creo que uno va a estar aquí en la tierra hasta que tenga que estar. Sí, Em, yo sí creo que uno ya tiene escogida cómo se va a ir de este mundo. Em, y yo creo que a mí me queda mucho por hacer acá.
Quiero agradecer nuevamente a Didi por hacer posible este episodio. Oigan, hoy estamos hablando de lo valioso que es aprender a negociar con la vida, de tomar decisiones difíciles y de encontrarle un nuevo sentido a lo que somos. Y justo en esa línea, Didi Pon tu Precio también nos recuerda que podemos tener el control. Tú decides cuánto pagar por tu solicitud según lo que necesites, ya sea ahorrar o moverte más rápido. Porque están los trayectos diarios, tener opciones y decidir por uno mismo marca una gran diferencia. Ana, ¿y tú cómo ves la muerte en este momento, sabes? Ya después de haberla despreciado, de haber peleado con tu condición, ¿sabes? De haber pasado por la depresión, en este momento, ¿tienes una perspectiva diferente? Sí, sí, yo creo que en todo el proceso que he hecho, he construido como todo este baúl de conocimiento espiritual, que para mí fue muy importante para poder atravesar el momento del trasplante. Y dentro de eso, obviamente, pues está el tema de la muerte. Y hoy creo que simplemente es la transformación del alma, ¿sabes? Uno acá viene con un cuerpo que es el vehículo que viene para enseñarte, para tener ciertos aprendizajes, pero esto es un cuerpo, Es ya, un cuerpo. Mira ya, que hay una reflexión súper linda y es que a veces a nosotros se nos olvida que nosotros somos del universo, mm, ¿sabes? O sea, somos todos de aquí y aquí estamos hoy, pero mañana vamos a estar y vamos a seguir siendo parte de alguna manera. total, Entonces es algo muy lindo. Mira que es algo que yo entendí cuando una persona muy cercana a mí trascendió. Yo le digo mm, así, trascender, porque sí, siento que es muy como lindo, que te vas a un lugar superior. Y esa persona que trascendió me ha mandado muchas señales, ¿sabes? Como que mm, siento que dejó de estar conmigo para estar dentro de mí. Es como si estuviera ahí diciéndome, mira, si a esto, no a esto, tranquila. Es algo muy loco. sí. Sí, y cuando uno logra como desapegarse de lo físico y empezar a entender que todos somos uno, que todos hacemos parte de lo mismo, que la separación sí hace, o sea, hace parte como de este mundo tridimensional en el que vivimos, em, como que o sea, lo comprendemos, pero también sí, sí sabemos que hay algo más. Yo creo que también se hace todo mucho más fácil, ¿sabes? Y Sí, como que sí, con las personas que han trascendido cercanas a mí, también me ha pasado lo mismo, como sí, obviamente hace mucha falta no verlos físicamente, igual es muy duro, no significa que no, pero también es muy lindo poder abrirse a otras formas de comunicación y de entender la energía y de entender que por más que no estemos físicamente igual, sí seguimos y sí estamos en el seguimos. otro, como tú dices. Sí, sí, como que permanecemos de alguna manera. Sí, total. Me contaron que tú, bueno, tuviste tu trasplante y ahora haces carreras. ¿Eso es verdad? O sea, cuando tú no podías correr, cuando no podías caminar una cuadra, ahora puedes correr 10 kilómetros. Exacto. Sí, 15 y como el otro año hago media maratón. Sí, media maratón son 25, ¿no? 21. 21, ¿vas a correr Sí, 21 kilómetros? sí, sí, sí. Ay, no, mira que a mí me parece sorprendente porque hay personas que se están quejando, ¿sabes? Mm, Como que se están quejando, que es como, no, qué pereza eso, yo para qué hago eso, mientras hay otras personas que desearían poder hacer eso. sí. ¿Tú cómo Sí, sientes eso? Porque es que viviste, ¿no? las Los 2. 2. Claro, yo cuando yo dejo de poder hacer cosas, sobre todo cosas tan cotidianas, ¿sabes? Digamos, mi casa tenía 3 pisos y a veces ya subir un piso que era para ir a mi cuarto era como y Difícil. de verdad, como que uno a veces, o sea, no era que yo dijera como: "Guau, correr lo máximo", no, pero de alguna manera como qué rico poder correr, qué rico poder sentir eso, qué rico volver a sentir tus pulmones que se inflan infinitamente y no Mm, como que los sientes completamente cargados, pesados. Entonces, claro, cuando yo empiezo todo el proceso de trasplante, pues uno ahí sí tiene muchos sueños y es sí. como, quiero hacer esto. Y sobre todo también yo hice muchas promesas a mí misma, a la vida. Entonces una de esas era como, bueno, me trasplantan y apenas pueda correr una carrera, 5 kilómetros, Lo que sea. lo que sea. Pero claro, Ana María no se inscribió a 5 kilómetros, sino se inscribió a 10. Y me inscribí sola además, o sea, yo como, bueno, no, pues hagamos esto. Mi hermano mayor corre, él como, no, inscríbase, no sé qué, hágale, súper. Yo, bueno, está bien. Y faltando un mes, 2 meses, yo como, ok, pues me tengo que, o sea, yo Que hago preparar. ejercicio, pero pues me tengo que preparar. Sí.
Entonces, un amigo que tiene un gimnasio, pues le dije como: "Bueno, hice esto, necesito que me prepares". Y él como: "Okey, ¿tienes tenis?". Y yo: "No, Como que no, no". O no tengo sea, tenis. yo tenía como normales de Ah, hacer de ejercicio, runners, como de pero correr, sí, ya claro. ya tenis especiales, No, no. Entonces él como: "No, cómprate unos tenis porque, pues, eso sí claro. cambia mucho la experiencia". Y nada, me preparé, o sea, entrenamiento 4 o 5 días a la semana, em, y corrí. Igual yo decía mucho como: "Yo lo voy a hacer a mi ritmo", no tengo como una meta de tiempo, o sea, ya que lo haga, ya es para mí es suficiente. Y los corrí feliz, me los disfruté un montón, ese día fue como: "Guau, esto es increíble". Increíble, increíble. Quiero decirte Sí, que yo odio correr, odio correr. Yo entreno, pero pues voy a alzar cosas pesadas y ya porque sí, me gusta pero sentirme fuerte. Pero cuando yo corro, yo siento que me ahogo, siento como sangre en la garganta y yo veo a la gente correr todos los días y les digo, ¿por qué lo hacen? no, y es un ejercicio Es súper tremendo, y difícil. uno obviamente tiene que ir adecuando el cuerpo. Claro, Pero obviamente mientras además, si tú sientes también la mejoría, que tú sí, vas mejorando, también eso te incentiva un montón. Yo claro. también ahora amo, hacer peso, Ujú. amo, pues, porque antes tampoco podía, y de verdad uno verse como, no solo por la belleza, pero como tu cuerpo se ha ido tonificando, cómo estás fuerte, cómo puedes cargar cosas ya sin pues, como sin mayor esfuerzo, eso Es es increíble, es increíble. muy gratificante. ¿Y tu vida antes con tus pulmones con fibrosis a tus pulmones de ahora, qué cambios viste? Como en tu estilo de vida, en respirar, en poder hacer ejercicios, pero digamos en medicamentos, en tu rutina diaria, ¿cambiaron muchas cosas? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que yo antes del trasplante incluso, a ver, yo creo que el trasplante fue el resultado de un cambio interno mío, ¿sabes? Okey, o sea, no es Entonces, que haya no, pasado, tú sientes que tuviste que cambiar espiritualmente para que los pulmones llegaran a ti. exacto, Wow. exacto. Y yo creo que fue un cambio 180 grados porque, claro, me hice cargo de la condición, me hice cargo de mis emociones, empecé a hacer terapia, a hablar sobre ellas, pero también los hábitos los empecé a cambiar. Entonces, los hábitos de alimentación, empecé también a entender que pues el azúcar no era tan buena para mí, entonces pues empecé a dejar de comer azúcar, em, empecé a hacer ejercicio y ahí, digamos, no podía ir a gimnasios y todo eso porque pues ya requería utilizar oxígeno, pero pues iba a rehabilitación pulmonar y para mí la rehabilitación pulmonar, o sea, el ejercicio me ha salvado la vida 2 veces, antes y después. Entonces, digamos que todos estos cambios, yo sí creo firmemente en que contribuyeron en que si tu realidad interna cambia, tu realidad externa cambia. Y yo no sabía qué iba a pasar. Yo decía, pues sí, ojalá me lleguen los pulmones. Yo sabía los miles de riesgos que habían, pero pues yo decía, bueno, en lo que esté bajo mi control, pues yo lo voy a hacer. Y así fue. Y en el momento en que yo dije, yo ya hice todo, ya es cuestión del universo, de Dios, de lo que sea, eh, todo se empezó a mover muy rápido. Porque como te dije, yo no había podido entrar a la lista, estaba ahí como en stand-by. Luego llega la pandemia, entonces todo se para, trasplantes se paran, obviamente, No, todo. Y ya en el 2021, pues yo ya tenía todo listo. Simplemente me hacía falta como un procedimiento de desensibilización de un antibiótico porque me había vuelto alérgica. Ese estaba pendiente y pues no se había podido por todo el tema de las UCIs. Pero como que nada, el doctor me dice, ven, hagamos una prueba otra vez, a ver cómo estás con esa alergia. Si toca desensibilizarte, pues bueno, te desensibilizamos, pero si no, pues ya, me hacen una prueba y no me pasa nada. increíble, o sea, lo hiciste tú misma, Sí, espiritualmente. Ah, tú sí, con la mente. total, tu sistema inmunológico también va cambiando. Entonces, pues ya en ese momento yo también me sentía distinta. Y en ese momento, ese día fue como, listo, ya estás lista, quedas activa en lista de trasplante. Y yo, bueno, y duró 3 meses en lista, o Wow. sea, En lista duraste 3 tres meses para meses. tu ¿qué? ¿Y tú sabes quién es el paciente que te los dona? No, o sea, pues yo sé más o menos quién fue, no tengo ni idea del nombre, pero por ley no se puede saber.
Y pues claro, entonces yo tuve todos estos cambios antes y después, pues aún más. Pues es como mantenerlos, ¿sabes? Como que ya tú sabes que tienes unos pulmones nuevos, que sí o sí tienes que hacer ejercicio para cuidarlos. Obviamente no soy un humano perfecto y puedo equivocarme y puedo a Sí, veces también irme un poquito más como de lo que debería, pero pues eso también se trata la la vida, vida, ¿sabes? Como equilibrio. de, sí, y como que uno va aprendiendo, uno dice, bueno, esto no me funciona tanto, tengo que cuidarme un poquito más, pero también cuando uno empieza a entender la relación entre emociones, cuerpo, como que uno ya empieza, no sé, ya enfermarse es distinto, ¿sabes? Claro. Yo sé que cuando estoy mal emocionalmente, cuando estoy atravesada por alguna emoción, ya me enfermo y me da gripa y pues me Y tengo que lo cuidar. superas. O Sí, sea, crees en la biodescodificación de sí, las enfermedades. completamente. ¿Y sabes cuál es la biodescodificación de la fibrosis quística? No, ¿No? no. Mira que estuve investigando un poco y decía que era como que tu cuerpo quería protegerse. Ujú, Es como una sobreprotección. Y yo, wow, pero me parece muy lindo que tu alma haya elegido eso. Y mm. fue algo de lo que hablamos, ¿no? Porque bueno, yo le preguntaba a Ana, le decía que cuál era ese mensaje que le gustaría dar al mundo. Y ella me decía que era eso, que es muy lindo entender que ella eligió vivir la vida que está viviendo. Entonces, ¿qué tienes por decirnos de eso? Sí, yo creo que mi vida cambió un montón cuando como que entendí que yo había elegido esto. O sea, fue algo que a mí me funcionó. Si a otras Claro, personas no le funciona, pues está está perfecto. perfecto, sí. Pero a mí me funcionó mucho y fue como salirme de esa victimización todo el tiempo de por qué a mí, pero ¿y yo? ¿Y qué hice de malo? No, no hiciste nada de malo. Simplemente escogiste esto para aprender para aprender otra perspectiva, porque la vida es como un juego de roles, ¿sabes? Entonces, em, yo simplemente elegí fibrosis quística con este cuerpo, con no sé qué. Y cuando yo entendí eso fue como, bueno, esto lo hice yo. Yo Esto lo hice yo, soy la entonces, culpable. sí, o sea, ya. Entonces, eso para mí fue como, me cambió completamente. Em, y lo que te dije al principio, yo creo que eso también me ha construido mucho como ser humano. ¿Tú crees en Em, Dios? sí, sí, creo en Dios, yo creo que de una manera distinta. No lo ¿Algún? veo como un ser allá que dice quién es bueno y quién es malo, No. no. Yo creo mucho como en que sí hay seres que nos acompañan, que nos ayudan. Pero al final somos lo mismo, ¿sabes? Como que todos somos uno. Entonces, yo obviamente hablo mucho como espiritualmente, oro de todo, pero no trato como de no tercerizar esa O como responsabilidad. sesgarte también a una religión, No, ¿no? no, no, no. O sea, y yo creo mucho en muchas cosas, digamos, en todo este proceso yo me acerqué mucho a la Virgen de Medjugorje. A la Mm, Virgen de Medjugorje. sí, Yo le tengo muchísimo miedo a la Virgen sí, y nací el 13 de mayo, que es el Día de la Virgen María, y me sí, llamo María Alejandra. sí. Entonces, cada vez que alguien me dice algo de la Virgen, soy toda en serio. Increíble. Tienes que contarme más para que yo supere mi fobia. Sí, no, me parece como un ser ascendido muy, muy bonito, una energía muy linda. Me conecté mucho con ella, con el lugar donde, pues, dicen que se apareció, donde se apareció. Y es Em, colombiana. no, Es una Medjugorje queda en Virgen. Bosnia y Herzegovina. Ah, ¿en dónde? En, En Bosnia y bueno, allá. Herzegovina. Ok, ok. Y yo me conecté un montón con ella y como con las historias que estaban pasando allá. Una amiga me regaló el libro y no sé qué. Y yo, bueno, Ale, pues yo no creía en nada. Yo fui siempre mucho de la medicina, de lo Claro, pues tangible, de imagínate, sí. todo. Pero como en esta búsqueda como de respuestas, no sé, yo me abrí a leer, leí mil libros de todo, de energías, de lo que sea, de duelos, de todo. Vi documentales, vi todo. Y me acerqué mucho como a ella. Y yo, bueno, pues chévere. Em, y en algún punto de la vida yo dije, ¿cómo sería muy lindo ir allá? Como conocer este espacio. Y cuando es la cirugía, y pues que ese día fue muy difícil, o sea, la cirugía mía fue muy complicada. ¿Cuánto se demora una cirugía? Pues normalmente como 9 horas, la mía Claro. se duró como por ahí 11, pero me compliqué, entonces volví a entrar a cirugía, entonces todo estaba muy, muy difícil.
Y mi mamá, en ese momento, pues también orando y pues pidiendo un montón, dijo como si Ana María sale de esto, yo la llevo a Medjugorje. Entonces hicimos esa proceso, esa promesa y Pues, fuimos a Bosnia y Herzegovina. ay, qué increíble. ¿Tienes Sí, fotos? sí, Voy a ponerles una foto. Ah, sí. No, fue muy lindo, sobre todo como, ay, como después de todo el proceso, uno verse allá y decir, lo logré, sí, ¿sabes? Lo logré, porque es que esto no lo hizo nadie más, lo hice yo. sí, Obviamente mucha gente me acompañó, me apoyó, mis papás, mis amigas, mis amigos, mis hermanos, todos como que eran ahí sosteniéndome. Pero al final la que tenía que hacer las cosas era yo, nadie iba a hacer esto por mí, nadie se iba a trasplantar por mí, nadie iba a hacer el ejercicio por mí, nada. Entonces, llegar allá, que igual es un espacio muy lindo, como muy, no sé, como muy espiritual, como, sí, como silencio, como cada uno en sus cosas, y es un monte igual que tú tienes que subir, y bueno, y la capilla es súper sencilla, no es nada ostentoso, nada, o sea, es una capillita ahí. Y llegar ahí fue como, todo esto tenía que haber pasado. sí. Y ya, o sea, y dejar de pelear y como hacer las paces por completo con todo el proceso y decir como, lo logré. Ya pasaste Sí, por eso. ya. Y si tuvieras que decidir cuál ha sido la mejor etapa de tu vida, ¿cuál sería? Yo creo que como el año antecitos del trasplante me lo disfruté un montón porque ya había soltado muchas cosas y ya había llegado a ese punto de hacer las paces conmigo. Y de hecho fue muy lindo porque todo lo hice como muy consciente. Me despedí de mis pulmones, yo me acuerdo que les hice una carta, como que dije, he sido consciente de ustedes toda mi vida y ahora nos vamos a separar. Sí, Entonces tuve la oportunidad de hacerlo todo con calma, y eso no todo el mundo tiene ese espacio de hacer las cosas con calma. Me pude despedir de ellos, hicimos también una despedida con mis amigas, una despedida después con mis amigos. En ese proceso también como que les hice una carta a mis amigos agradeciéndoles también como, pues porque ellos han estado ahí todo el tiempo, a mis papás también. Y me lo disfruté, y ya era como, ya, o ya, sea, ya si se fue, viene el ya, trasplante, que se que se venga el venga. trasplante, o sea, el viernes anterior al día que me llamaron, pues yo estaba de fiesta en el cumpleaños de un amigo. Sí, me lo disfruté un montón y claro, pues ya después del trasplante, obviamente por toda la condición física que ahora tengo, todo lo que he ido construyendo, sí, como que también es un momento de disfrutárselo. De pronto en este momento estoy en otro momento de transición. Sí, Sí, otra okey, vez, antena. porque así me gusta. Em, pero ya tengo también otras herramientas. Entonces, sí, ha sido duro, he llorado, sí, a veces me desespero y es como, ¿pero por qué? Sí, Pero hace parte es- y yo sé que esto va a pasar y que esto además es un momento donde mi alma otra vez está como en contracción y está como sanando muchas cosas otra vez, porque claro, tú pides, no, quiero expandirme y quiero ser abundante y quiero ser esto, pero claro, para que tú seas eso, pues tú también tienes que entender todas las perspectivas de eso. Entonces claro. es como, ¿quieres ser abundante? Perfecto. O sea, entonces entiende qué es la escasez, entiende Sí, cuáles son tus creencias, de dónde vienen y por qué así. Em, entonces estoy como también en ese momento y estoy en ese momento de construir vida, sí, que de pronto otras personas que han estado a mi alrededor ya lo han, o sea, ya tienen una idea de lo que quieren. Yo sé lo que quiero, pero pues obviamente empezar a ejecutarlo me ha tomado tiempo y es como también que tu inconsciente como que se vaya familiarizando con que sí vas a vivir y si estás sí, viva y dale. claro, Sí, porque tú pero decías hasta los 30. hasta los 30, o sea, y claro, ya son 32 y ya estoy Ya son como, 32. Bueno, sí, ya hay que pensar, sí, ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? ¿Y ¿Y esto ahora para qué qué quieres fue? hacer? ¿Qué quiero hacer? Pero sí, creo que antecitos y después del trasplante ha sido de los mejores momentos. No, qué lindo, Ana. Y en este momento, ¿qué quieres hacer? Pregunta difícil.
Em, a ver, yo en mi vida laboral, trabajé mucho, no sé si siga, no sé qué va a pasar, Okey, eh, con víctimas del conflicto armado. okey, Em, y yo creo que eso me enseñó mucho, ¿sabes? A ver el dolor, a ver la resiliencia de las personas, a ver los procesos de transformación de otros. Eso me ayudó un montón y lo llevo en el corazón profundamente. Pero yo creo que ya llegó un momento en mi vida de compartir esta historia, ¿sabes? Y como de, yo siento que esta condición ha sido un proyecto de mi alma, que ya pasó el momento más difícil, ya lo lograste y ya empieza otro momento que es como cuenta esto para personas que puedan estar pasando, no por lo no por mismo, lo mismo. porque pues no, ¿Qué sí, porcentaje sí, sí, también, no? Tú me exacto. decías que era de 10.000 una Sí, o persona. sea, Sí, pero sí creo que es muy importante como que, no sé, como que todo este bagaje, que yo pude adquirir, como compartirlo, ¿sabes? Y no significa que esto le vaya a funcionar a todo el mundo va en su camino con la información que tiene, pero yo sí creo que puede ayudar a otros y puede decir como yo también he estado en una depresión profunda, puede que no por un trasplante pulmonar, sí, pero yo siento que la gente no reconoce tanto esas emociones sí, y o las evade un montón, que es normal. Pero cuando uno empieza a reconocer las emociones, a integrar las emociones cuerpo, alma, a entender que somos más que un cuerpo físico, como que empieza a ponerle ese, sí, como ese motivo, como esa motivo sensación. espiritual Sí, y todo, yo creo que también uno empieza a cambiar, o sea, cuando tú cambias interiormente lo que te dije, tu exterior cambia sí o sí, o sea, claro, lo que te pasa, no solamente cómo te ves, sino las cosas que te suceden, total, lo que te cómo total. te van a dar unos pulmones en 3 meses. Eso es O demasiado sea, increíble. y eso también es como una capacidad de manifestar y que todos Claro, tenemos ese poder. Es todos que tenemos ese poder. yo creo que a nosotros, claro, venimos de otras épocas donde era muy el hacer, el hacer, el hacer. Ya ahorita a nivel colectivo estamos entrando en más el sentir en este lado femenino. em, Cuando ya empezamos a sentir, como que empezamos a preguntarnos muchas cosas. Entonces, sí, sería muy bonito como que todos empezáramos a entender que nosotros tenemos esa capacidad de cambio. Y yo creo que ese es el milagro, ¿sabes? Sí, Ni siquiera es cómo te llegaron, o sea, ni siquiera es los pulmones nuevos, sino para mí el milagro es el haber cambiado como yo me sentía conmigo misma y ya no pelear con mi cuerpo, no tratarlo mal, porque pues yo lo trataba horrible, sino ya estar en paz. Y yo creo que ese es al final el fin último, estar en lo paz. entendí. Sí, estar en paz, estar tranquila, em, como entender que al final todo es amor y todo está aquí para algo, para ti. O sea, todo está así para ti, porque uno a veces se toma todo muy personal y es como es que este me hizo, no sé qué, pero esa persona te está mostrando a ti algo y está mostrándote heridas tuyas que no has sanado. Em, y no, o sea, no es como que te está haciendo un favor, pero te está diciendo: "Hola, mírame". Sí, acá estoy. Sí, y uno como: "Pero es que no sé qué". Te quedas peleando en vez de Sí, y a mí voltearte. me pasa todavía, o sea, porque uno es un humano, o sea, uno Sí. vino a hacer eso. Pero sí es muy importante uno como parar un momento y decir: "Bueno, ¿esto qué me está mostrando? ¿Esto por qué Que está así? es como para qué a veces uno se pregunta, ¿por qué? No es No, como ¿para qué?". para qué está pasando eso. Sí, Entonces, tú quieres empezar a mostrar tu historia para inspirar a personas. sí, sí, Okey. Ay, me encantaría, qué sí. lindo, porque mira que eso es encontrarle un propósito a todo lo que te pasó. Entonces, es convertir todas esas situaciones en algo muy hermoso. Y yo siento que cuando las personas hacen algo por el mundo, no sé, de alguna siempre lo has estado haciendo porque estabas con víctimas de conflictos Mm, armados, ¿no? mm. Entonces, ahorita imagínate, vas a multiplicar eso en cientos de millones Ay, de pues vidas, que así seguramente. sea. Sí, yo creo que el contar con una experiencia así tan cercana, también ha hecho que los de mi alrededor de alguna manera hagan su proceso, de formas muy distintas. Y yo creo que si eso pasó a mi alrededor, yo creo que también puede como pasar Pasarle. estas Ujú. esferas. Em,
Y qué lindo sería como, no sé, como encontrar, que alguien encuentre como un refugio, como en una historia que ha sido muy dura, sí, ha sido muy dura, no ha sido fácil, pero que hoy digo como fue lo mejor que me pudo pasar. Sí, o Sí, sea, fue muy duro, pero fue lo mejor que me pudo y es que pasar. tú eres extraordinaria y eres extraordinaria gracias a eso. Creo que si no hubieras pasado por eso, no tendrías ¿sabes? Como ese pensamiento que tienes ahorita. Exacto, Sí, exacto. Y yo creo que mucha gente, ¿sabes? O sea, personas que tienen condiciones físicas o emocionales o que vivieron cierta situación, porque hay situaciones durísimas, ¿sabes? Con todo esto que yo escuchaba de conflicto armados, las historias, para mí era como, pero esa persona cómo está ahí parada hablando de su dolor frente a miles de personas, ¿cómo son capaces? sí. Es que Em, mostrarse vulnerable es muy es muy difícil. difícil porque Sí. hemos estado acostumbrados a que Tienes que mostrar lo un mejor de robot, ti. sí, que somos Sí, fuertes, y sí, somos fuertes, pero también tenemos este lado donde pues sentimos y está sí, bien sentirse mal, está bien estar triste, porque pues hace parte del ser humano. sí. Lo que Eh, tú decías, para sentir como la escasez tienes, para vivir, perdón, para sentir la abundancia tienes que sentir Sí, la escasez. Eso es así, para exacto. todo en la vida, Todo se tiene que una vivir en dualidad luz y en sombra. total. Cuando vives la sombra y haces la transformación, pasa la luz. Sí. ¿Y tú cómo te sientes ahorita en la luz? Igual yo siento que Estoy, la vida estoy es así. así, ¿sabes? Sí. Yo siento que la vida es como luz, sombra, luz, sombra, Sí, luz. total, total. Sí. O sea, uno nunca, o sea, yo creo que porque además colectivamente también están pasando muchas cosas Sí, y se está sintiendo la energía, o sea, se sí, está sintiendo que algo está pasando. Nosotros también, el ser humano está como subiendo de nivel y sí. eso no es fácil. No. Em, Eso pega así. fuerte. Yo pienso que a veces es mejor no darte cuenta de nada y, ¿sabes? Solo tener como los ojos vendados, porque cuando te los destapas es bien difícil. Sí, y la vida nos está pidiendo cambio. Sí, Y entre más uno pueda como ser flexible a ese cambio, no es fácil, pero entre más uno pueda, como que el atravesarlo es mucho más fácil. Em, entonces yo estoy como ahí. O ahí. sea, entiendo y entiendo el para qué de todo y es como, yo sé, pero obviamente hay días donde soy, pero ¿qué hago? Sí, obvio, obvio. Sí, sobre todo porque, claro, yo siempre he dicho como confía en el universo, me dieron unos pulmones, confía, pero otra vez la vida es como, ¿sí confías? O Sí, sea, ¿en serio sí ¿segura? o no? Y yo soy como, Sí, 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 sí. creo. Eh, Sí, entonces estoy como en un momento, pero, o sea, yo sé que esto va a pasar, ¿sabes? De Sí, alguna manera esto va a pasar y las respuestas que estoy buscando en este momento van a llegar de la forma hasta más inesperada, ¿sabes? Puede sí, que alguien llegue un día y te diga algo y es como, que ¿de por qué me está diciendo esto? sí. ¿Sabes? ¿Tú Eh, crees en los ángeles? sí, Y profundamente. mira que yo creo que los ángeles también son personas. Como que de Sí, repente puede pasar una situación y ese es un ángel. ¿Te ha pasado claro, algo así? Como que sí. hayas vivido. Claro, o sea, los ángeles te mandan las respuestas y las señales que pides de muchas maneras. Tú puedes ser muy específica, puedes decir como, bueno, si todo va a salir bien, muéstrame un colibrí o Ah, sí muéstrame soy. un, yo también, o muéstrame una secuencia de números o lo que sea. Ellos, pues, te mandan la señal que tú pediste porque fuiste muy específica. Pero muchas veces si tú no eres tan específica, te lo mandan de la forma ¿Entiendes? en que puedas entenderlo, exacto. Entonces, digamos, el otro día me monté al carro, no sé qué, y se prendió, pues prendí el carro, se puso la música y se puso una canción de Natalia Lafourcade que yo hace mucho no escuchaba, que se llama ¿Para qué sufrir? Y como que Oh, dije, como, ¿me están hablando? Ya, está bien, no voy está a bien. sufrir. No voy a sufrir más. Sí, o sea, y te mandan así, como personas que lleguen a decirte cosas que tú dices como, ¿por qué me está diciendo esto? Ay, qué lindo. O con música, o con, sí, ¿Y tú sientes que en tu vida hay un ángel? hay muchos. Muchos. Yo me siento muy protegida. Ay, qué lindo. Qué lindo porque Sí, sí se te ve. Igual sí, creo que todos tenemos muchísimos ángeles, muchos, pero cuando muchos. conectas con ellos sí es muy Sí, yo creo transformador. que ellos están ahí siempre como apoyándote el camino. Y Sí, más si tú se los dices directamente, ellos porque ellos como que no pueden interceder si tú no se los has pedido. también, sí. Tiene uno Entonces, que abrir los ojos sí, tienes tú que abrirte. a ti.
pero las señales te llegan, te Sí. llegan. Y es lindo que lleguen. A mí me Sí, hablan con mariposas y divinos. en mi cumpleaños los reté súper fuerte. Dije como, si ustedes están conmigo, así súper brava, si ustedes están conmigo, muéstrenme muchas mariposas, pero muchas, muchas. No sabes la cantidad de mariposas que hice, o sea, fueron demasiadas. Y es Y como ya está bien, sí. sí, no, ellos son Son sí, increíbles. son increíbles. A Sí. mí sí, últimamente también me pasa un montón. No sé, como que yo después del trasplante también quedé muy sensible como en ciertas cositas. Entonces, a veces yo siento, no sé, que se cayó algo y yo me volteo y no se cayó nada. Ay. Y yo decía como: "Ay, ¿me están hablando? Sí, sí, hagan Hagan algo". esto. Y llegó un pájaro después a mi balcón y yo era como: "Bueno, está Ay, bien". qué increíble, Sí, porque sí, es que desde chiquita tuviste la muerte cerca, por mm, así decirlo, entonces tienes que estar muy conectada al lado espiritual. Hay personas que ven la muerte muy diferente a lo que mm, nosotras la vemos, porque nosotras vemos la muerte, pues como en este lado del mundo, como una tragedia, que pierdes a mm, algo que, pero hay otras partes del mundo que lo ven como un mm, milagro, como el momento de tu vida. Y a través de muchas historias como la tuya, yo lo veo así, ¿sabes? Yo lo veo sí. como ese momento de conectarte con Dios, con que ya cumpliste tu misión en este mundo. Y es muy lindo, es muy liberador Muy como llegar liberador, a pensarlo como así. de volver al hogar, como Sí, de de volver al hogar. acá estás un ratico haciendo unas Sí, cosas específicas, pero vuelves y después sí, seguro vas a volver o te sí. vas para otro O quién lugar. sabe qué pasará también. Sí, pero sí, para mí también fue muy liberador. Sí, qué lindo, Ana. ¿Hay algún mensaje que quieras mandar? Así ya como para terminar. Em, sí, yo creo que siempre va a ser muy importante escucharse a uno mismo y como abrir el corazón, como dejar de racionalizar tanto todo y de pronto abrir el corazón a que la magia sí existe y que sí puede suceder. Em, y la magia no, o sea, la magia me refiero como en que todo sea como se organice para ti perfectamente de la mejor manera posible. De pronto tú tienes alguna expectativa de que esta va a ser la mejor manera para ti, pero no, de pronto la vida te tiene otra manera mucho mejor para ti. Que a veces cuesta verla. A veces cuesta Mm, un montón, sí. y uno otra vez vuelve y pelea, ¿pero por qué? Pero sí, yo creo que y ese es un mensaje también para mí, este año, como dejar racionalizar todo y o sea, abre el corazón a que las cosas pasen. Ni idea cómo van a pasar, pero pasen. A mí me pasa, mire que yo a veces voy en el carro y no sé, nos cruzamos la calle que era así, yo digo: Ya tenía que pasar así, porque si me Exacto, iban por el otro lado me iban a atropellar". exacto, Algo así, entonces hay que fluir. exacto. Y uno se engancha y se engancha y es Sí, como, ¿pero por no, qué? Sí, es como abrir tu corazón y comprender que al final somos más que un cuerpo físico. El cuerpo físico es muy lindo porque es un vehículo y además es como un regalo para ti, como que te está diciendo, mira, pero mira esto, o sí, sea, mira, por disfruta. favor. Y te dice cuando estás mal, cuando no has gestionado alguna emoción, o sea, todas las enfermedades, creo que en su mayoría, todas te están diciendo cosas emocionales tuyas de hace 20 años que no gestionaste y que hoy por hoy te están diciendo. Entonces, como sí agradecer el cuerpo profundamente, pero también de como entender que somos mucho más que eso y que todos tenemos el poder de decisión y de hacernos cargo y de decidir cómo queremos vivir, cómo queremos atravesar esos momentos difíciles, porque siempre van a haber, porque Siempre así van a es ver. como aprendemos. Sí, Em, pero también como tú desde qué lugar lo vas a atravesar, porque como dicen por ahí, el sufrimiento pues al parecer sí es una elección. sí. Uno Uno aprende puede tener después. mucho dolor, sí, Pues, y yo tuve mucho dolor y tuve mucha rabia, pero sí es uno como, bueno, esto ya es una carga para mí, o sea, es ya no más, ya hay que ya, soltarla, ya. sí, por Entonces, pesada. sí, entonces tú desde dónde lo quieres vivir y bueno, y tratar de buscar herramientas. Yo sé que yo lo hablo también muy desde un privilegio, porque pues sí, gracias a la vida, pues cuento con mis papás, cuento con una red de apoyo, cuento con médicos, todo. Sé que lo hablo muy desde el privilegio, pero uno sí debe como buscar alternativas y como ver ejemplos
escuchar historias. A mí también me servía mucho escuchar a otros, Sí, ¿sabes? Hablar las cosas. Por lo menos a uno le dan perspectiva de no solo lo que uno siente, sino de pronto cómo puede ver distinto. sí. No, y es lindo como darte cuenta que otra persona siente lo mismo que tú. Exacto, Como, uy, sí, le pasa a más personas y están bien, entonces yo puedo estar bien. exacto. Y Sí. lo que hablábamos como sobre el trascender, que uno cree que es el único que está viviendo algún duelo, Y no, y no, sí. muchas personas están viviendo duelos de gentes, de personas cercanas, em, que a mí me cuentan y es como, Ouch. Dios mío, Sí, durísimo. durísimo. Em, Pero nos va a pasar a todos. sí, sí, pero uno sí se siente como más en familia, como, Sí, bueno, esto nos está pasando a varios. sí, total. Ay, me encantó tenerte acá. Muchas Ay, a mí gracias, Ana. también. Qué historia tan linda. En verdad que me la llevo para siempre porque me enseñaste muchas cosas. En serio, y una de esas es las decisiones. ¿Sabes? Como de verdad tener la capacidad de afrontar la decisión que Mm, tomaste, cómo llega y abrir el corazón para sentirlo como tenga que ser, confiando en sí, que la vida tiene lo mejor para ti. Entonces está sí. muy lindo. Muchas gracias. No, tía, Ale, me Tienen que ir a encantó. seguirla a todas sus redes sociales porque como saben, pues ya nos contó que quiere seguir contando su historia y pues inspirar a muchas personas. Entonces los quiero mucho. ¿Quieres decir algo de último? Un adiós, un No, pues a todos mil gracias, hasta pronto. a ti mil gracias por el espacio, por abrirte, por tu capacidad igual de contener el espacio, de hacerlo de una forma tan linda, tan cálida, em, como que ojalá pueda ser como tú. Obvio, sí, no. Y vamos a, ya hablamos y dijimos que vamos a subir un nevado juntas. Sí, Entonces nos sí, verán en un nevado juntas en el futuro, ¿ok? sí, sí, Para que sí. estén pendientes. Eso lo tengo muy pendiente. Así. Los quiero. No olviden hacer eso que acelera tus latidos. Bye.